Vamos a dar inicio a nuestra serie que estamos comenzando el día de hoy. Es una serie que va para largo, definitivamente, porque es muy importante haber comenzado nuestro caminar con aquel personaje mundialmente famoso y conocido que ha impactado a la humanidad definitivamente. Ha cambiado las edades entre antes y después y ha dejado un legado definitivamente de la fe en todas las naciones, y hemos sido nosotros testigos, ¿verdad?, de una transformación, y que comenzamos un camino en él y con él, y yo creo que vamos a cerrar también esta generación, la generación también de la humanidad y el tiempo de la vida del ser humano, hablando de él, ¿verdad? Yo creo que esta serie, si bien podríamos aplazarla tanto hasta el momento que este personaje, el cual es Yeshua, el Mashiach de Israel, enviado del Padre, pues ha hecho en nuestra vida y seguirá siendo, y finalmente le podremos ver de regreso próximamente. Esa es nuestra esperanza, eso es lo que creemos, al menos yo creo que todos aquí, y muchos más creyentes que secundamos esto, ¿verdad? Y bueno, iniciamos con un canto basado en Apocalipsis, ¿verdad? A él sea el reconocimiento, la honra, el poder. Así dice Apocalipsis, porque Yeshua, nuestro Mashiach, el Ben Elión, el Hijo del Altísimo, el cual el Padre envió, cumplió su obra al 100%, y fue exaltado a los cielos, y ha sido entronado, y ha sido lleno de autoridad, incluso por encima de los seres superiores, y hasta el día de hoy pues reina, ¿verdad? Y es digno, dice Apocalipsis, de obtener el reconocimiento. El Padre ha permitido que se le haya dado el reconocimiento, ¿verdad? El reconocimiento, la autoridad. Y esto no es como el judaísmo lo califica. El judaísmo ha intentado decir que esto pues es lo que ellos conocen como Avodah Zarah. Avodah Zarah, para el judaísmo esto lo traducen como servicio idolátrico. Y bueno, empiezo con esto porque esta serie definitivamente es una serie que nos va a tomar el tiempo de ir a través de el Brit Hadashah, de los libros especialmente conocidos como los Evangelios, los 4, a través de ellos, recordando, leyendo, recordando, examinando, repitiendo y grabándonos las palabras de Yeshua, el profeta al cual hay que oír. Como dice la Escritura, aparte de Hijo del Altísimo, aparte de un emisario del Altísimo, aparte de el Mesías, el ungido que él eligió y envió, aparte de un servidor del Padre, aparte de un Goel, un redentor, un rescatista, aparte de un gran ministro, el cual está también ministrando hasta el día de hoy en el lugar más santo en los cielos, también él lleva el oficio de ser un profeta, ¿ok? Y de entrada quiero adelantarme esto rápidamente. Cuando hablamos de Yeshua el profeta al cual oír, no lo estoy rebajando a que es un simple profeta, sino que él lleva todos esos atributos, siendo un Cohen Hagadol, un gran ministro, siendo el Mashiach, el ungido, siendo el elegido, el enviado, el Goel, redentor o salvador, y pero que también lleva la designación de profeta. Y finalmente, así es como dice nuestro hermano Gerardo aquí, el profeta de profetas. Y finalmente el profeta al cual hay que oír, al cual hay que escuchar. Entonces, esta serie así se llama. La verdad es de que
hubo algunas propuestas y había pensado en algunos títulos de cómo llamar a esta serie, y bueno, definitivamente palabras de vida eterna, ¿verdad? Palabras de los cielos, las palabras del Padre, la palabra hecha carne, etcétera. Pudieron haber sido muchos los títulos que pudiera llevar a esta serie. Sin embargo, me he decidido por Yeshua, el profeta al cual oír, porque básicamente va a estar basada, dirigida, encaminada a resaltar a Yeshua como el personaje al cual definitivamente hay que escuchar para saber del Padre, para acercarnos al Padre, para llegar al Padre, para poder ser redimidos por medio del medio que el Padre ha puesto. Entonces, y esto va también para contradecir y contrarrestar todos los sistemas religiosos, y no necesariamente judaísmo, porque definitivamente vamos a estar contradiciendo y vamos a estar todo el tiempo debatiendo en contra del judaísmo y todos los dichos rabínicos, ¿verdad? Que han rehusado, y no estoy hablando de todos, pero hablando del judaísmo que ha rehusado escuchar a Yeshua, pero también de la misma forma el catolicismo, ¿okay? El catolicismo también, pues finalmente la palabra habla en contra de todos esos sistemas. Y cuando hablo catolicismo me refiero a la teología cristiana, que es igual al cristianismo, que la gente dice, no, es que no es lo mismo, es que los ídolos, es que básicamente la teología es la misma. La teología es la misma. Entonces, la intención es, proclamar una vez más que no estamos aquí y no hay la necesidad de estar escuchando a los sabios del Talmud, a los sabios antiguos, a los maestros o a los rabinos o a los papas, ¿verdad? O a los clérigos, sacerdotes, profetas, apóstoles, evangelistas, reformadores o como se les llame, como quiera que se les llame, que hayan cambiado las palabras de Yeshua, que las hayan ignorado o incluso que estén en contra de ellas, porque déjenme decirles que no nada más es el judaísmo. Lamentablemente, en muchos sistemas que dicen y presumen creer en Yeshua, el Mesías, pues lamentablemente, y todos ustedes somos testigos junto conmigo, de que se suele predicar más de otra cosa, ¿verdad?, que del mismo Mesías. Hoy día incluso los institutos bíblicos están llenos de materias y de libros y de maestros y de autores que estudian la teología, pero que no estudian la Torá, ni al Eterno, ni a este profeta al cual el Padre ha enviado, que es Yeshua. Y lamentablemente, pues aquellos que hoy día ya se preparan, pues filosofía, teología, homilética, exégesis griega, el griego, koiné, y todas esas áreas que pues, lamentablemente cambian y suelen sustituir las palabras de Yeshua. Hermenéutica, ¿verdad?, que viene de Hermes y todo ese pensamiento filosófico de los dioses griegos. Entonces, esta serie también es para completar el mensaje que hemos estado también enviando juntos aquí en la Casa de Estudios, a través de audios, a través de videos, a través de escritos también, en diferentes medios electrónicos, que ha llegado a muchos hermanos, a mucha familia en la fe, que ha sido confundida o ha sido cambiada su esperanza, especialmente hoy día por lo que se conoce como el judaísmo sionista, que es el judaísmo nacionalista, que parte del pensamiento iluminista del siglo XVIII y XIX, y que ha traído como consecuencia un sincretismo con el judaísmo místico shabbatayano, para crear lo que se conoce como el efraimismo, que predica, ¿verdad?, a este sistema como que un sistema al cual el creyente tiene que acercarse, porque es una especie de restauración.
esta serie yo quisiera con la ayuda del Eterno poderla encaminar y entregar a muchos hermanos, a muchas almas que verdaderamente están buscando una verdadera raíz hebrea, porque la raíz hebrea no es acercarse al judaísmo talmudista, no es acercarse a la cábala, no es acercarse al Talmud, no es acercarse a la tradición, no es acercarse al sionismo o al nacionalismo. La raíz hebrea no es tener el Zohar, ¿verdad? Como dicen aquí, la raíz hebrea no es tener una bandera de un país, no es hablar bien de algún ejército, no es presumir de la tecnología de alguien. La raíz hebrea es ir a conocer el mensaje que el Padre entregó a un pueblo hace 3000 años, a un hombre, y que hace 4000 años, y que su descendencia cobijaba una promesa, una gran promesa de que vendría, y no solamente para ellos, sino para todas las naciones, alguien que hablaría justamente las palabras que el Padre quería hablar, no solamente a un pueblo, sino a todas las naciones, a todo el mundo, y que está relacionado a vida o a muerte. Y ese es obviamente Yeshua, el profeta al cual oír. Después de la serie que dimos hace ya casi un mes, de la clase, perdón, esta especialmente de la clase de Deuteronomio, de la clase de Torah, cuando estudiamos el capítulo 18 de Sefer Devarim, del libro de las palabras o Deuteronomio, y estuvieron pasando algunos acontecimientos en el mundo, especialmente ligados a el Oriente Cercano y a este país, el cual ha tomado el nombre de Israel. Pues surgió esa clase plus de Deuteronomio 18 en la cual hablamos e hicimos hincapié también en esto, ¿verdad? Y en esta primer clase, que es en clase introductoria, quisiera hablar un poquito de los propósitos de la serie, la importancia de los profetas, la profecía y este profeta que el Padre nos ha enviado, la importancia también de la cual el Eterno ha puesto en la humanidad a través de aquellos que fungieron como profetas, también de Satanás y la falsa profecía. Satanás estuvo involucrado desde el principio con una falsa profecía. ¿Ustedes sabían eso? Lo vamos a recordar. Satanás introdujo una falsa profecía. Y vamos a hablar también de la importancia, como hemos dado una clase también, y la necesidad de permanecer en las palabras de Yeshua y sus emisarios. Y pues hace casi un mes estudiando la Torah. Usted sabe que todo el tiempo estamos estudiando la Torah. Cada año le estamos dando vueltas a la Torah para seguir aprendiendo, examinando, escudriñando y conocer mucho mejor los principios que hay en la Torah y los mandamientos también que nos corresponden hasta el día de hoy. Y bueno, llegando a Deuteronomio 18, recordamos este texto que he estado usando con esta imagen para promover esta serie. Con una imagen, hay una figura de un hombre que hace alusión a Moshe, el cual está escribiendo, ¿verdad?, en un pergamino esta impresionante profecía. Una profecía, ¿verdad?, que tiene 3400 años, aproximadamente 3400 años de haber sido dada. Y que todo el pueblo de Israel esperaba con grande esperanza, ¿verdad? Con grande esperanza todo el tiempo. Y tanto que generaciones posteriores, pues obviamente los profetas que eran enviados tenían la intención, dice también Pedro, Kefas, de indagar respecto a el Mesías mismo, de indagarlo, de saber los tiempos, ¿verdad? Y todo lo que iba a pasar en su aparición. Y bueno, tenemos aquí este texto, Deuteronomio 18. He puesto alguna versión para tratar de entender también esta expresión, ¿verdad?, que nos va a llevar a
a poder comprender el peso, fíjense nada más, el peso de lo que se está diciendo en este texto, ¿verdad? Porque no nada más es, yo les voy a enviar un profeta y listo, ¿verdad? De ahí pues va a hablar algo, va a decir algo y ya, no. Realmente lo que ha sido dicho a través por las palabras de Yeshua realmente tienen un peso muy importante, muy importante. Y bueno, Deuteronomio 18 y lo he puesto aquí en hebreo. Apenas se pueden ver las letras aquí en hebreo y está su correspondiente en español, ¿verdad? Traducido. Y dice, pues comienza con la palabra Naví, por cierto, Naví Akim Lahem, Naví aquí Lahem Mikrev, dice Ahihem Kamoja. Y bueno, Naví, ya sabemos, es la palabra profeta, ¿verdad? ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Es alguien que porta una palabra, ¿verdad? En este caso, pues del Eterno. Profesa, habla, repite las palabras que ha escuchado del Eterno. Habla de forma inspirada. La traducción que nos muestra el diccionario de Strong es alguien que habla o canta de forma inspirada por el Todopoderoso. Alguien que habla o canta de forma inspirada por el Todopoderoso. Entonces cuando dice aquí Naví, Akim, Lehem, profeta enviaré, o aquí la palabra Akim tiene que ver con levantarse, ¿verdad? Tiene que ver con Kuma, ¿se acuerdan esa expresión de Kuma? Kuma Adonai Yoshieni Elohai, levántate, quiere decir muéstrate, quiere decir aparece, hazte presente, manifiéstate. Aparécete, manifiéstate. Entonces dice Naví Akim Lahem, profeta levantaré, quiere decir voy a hacerlo presente, voy a manifestarlo, de hecho algunos dice enviaré, aquí dice profeta como tú, te levantaré. Akim es hacerlo presente, pues levantarlo, manifestarlo, ¿verdad? Y después dice Lahem, Mikrev, Lahem Mikrev, profeta levantaré, y aquí viene la palabra Mikrev. Aquí dice profeta como tú levantaré entre tus hermanos. Lahem es como tú. Naví Akim Lahem, profeta voy a hacer emerger, voy a levantar, voy a hacer manifiesto como tú, ¿verdad? Y Mikrev tiene que ver con acercarlo. De hecho es la raíz es karaf. La palabra raíz de Mikrev es karaf. Y karaf es la misma raíz de Corbán. ¿Sabían eso? Eso es muy interesante. Porque cuando dice, les voy a levantar un profeta, ¿verdad? Entre ustedes, entre sus hermanos, lo que está diciendo es, voy a hacerles manifiesto a ustedes, proyectándoles a ustedes alguien que hable mis palabras y lo voy a acercar. Qué interesante porque Mikrev, la raíz es karaf, es de acercarse, kerev es raíz de acercarse, también viene la raíz de karaf, y es la misma raíz de Corbán. Corbán
que se traduce como sacrificio, la raíz es karab también. Y porque el corbán no es un sacrificio, no es algo sacrificial como lo conocemos nosotros en el español, ¿verdad? No es algo doloroso o algo que cause valga la redundancia, un sacrificio. Ajá. La palabra karab, de kerev, acercarse, tiene que ver con eso, tiene que ver con acercarse. Y tiene directamente una conexión con un sacrificio. Voy a acercarlo y ya sabemos también para qué lo acercó. Dice también en el Brit Hadashah que Yeshua, estando en la condición divina, celestial, ¿verdad?, en las alturas, cerca del Padre, Yeshua mismo dijo que nadie estuvo en el seno del Padre sino Él mismo. Nadie más pudo estar en la presencia de Elohim. Solamente hay 4 querubim, según la Escritura. Hay 4 querubim que están delante de la presencia del Eterno, postrados. Y de ahí para abajo viene una serie de seres superiores que no pueden acercarse. Nada más hay 4 querubim que están postrados, diciendo todo el tiempo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ehye Asher Ehye Tzevaot. Kadosh, 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 Ehye Asher Ehye Tzevaot. Todo el tiempo están diciendo eso. Pero Yeshua dice que sí estuvo cerca de él. Dice que él estuvo en la presencia, en la Kavod HaElohim. Por eso él dice que él viene de ahí, ¿verdad? Y Shaul dice que estuvo en esa condición celestial. Y entonces salió de ahí para que el Padre lo acercara a nosotros. Vean, lo acercara también para que fuese un corbán. Lo acercara a nosotros. Y obviamente, como dijimos, aparte de ser elegido, ungido, enviado, ministro, rescatista, es también un portador de la palabra. Es un portador de la palabra. Dice nada más. Y bueno, después, ¿qué es lo que dice en hebreo? Dice, quiero ir a la parte donde dice, venatati, dice, venatati, devarim, y mis palabras entregaré. Mis palabras entregaré. Cuando dice venatati, ¿verdad? Venatati, esa es la raíz en hebreo, que es Natán. Natán es, adivinen qué, en hebreo, ¿qué es Natán? Es un regalo, ¿verdad? Es un regalo, es un obsequio, es dar algo, es obsequiar algo. Entonces cuando dice venatati devarim, le daré mis palabras, aquí quiere decir donaré mis palabras, ofreceré mis palabras. ¿Qué les parece? Las cuales va a hablar. La siguiente palabra en hebreo es la palabra P. Dice Bepiv. ¿Qué les parece? Bepiv u diver. ¿Qué quiere decir aquí? Voy a entregarle mis palabras para que con su boca las hable. Para que con su boca las hable. Qué fuerte es esto. Es decir, hagan de cuenta que yo voy a estar entre ustedes. Hagan de cuenta que yo voy a estar entre ustedes hablando. Mashiach tiene esta autoridad tan grande y las cosas que él habló fueron tan profundas, como ya sabemos que 3-4 siglos después los gentiles lo deificaron, lo hicieron Dios, ¿verdad? Así dijeron es, Dios entre los hombres, porque en el pensamiento griego y romano pues no había otra forma, no había otra salida, ellos no conocían profetas,
Ellos no conocían nada de eso. Ellos conocían dioses hechos tierra. Perdón, hechos tierra, hechos carne, hechos hombres. Entonces, lo malo es justamente esto, ¿verdad? Entonces, en el siglo III, en el siglo IV, lo deificaron, y hasta el día de hoy todo este sistema romano lo ha deificado y lo ha puesto en el lugar del Todopoderoso, del Altísimo, y lo han puesto una idolatría en un símbolo de Tamuz. Ya saben todo esto, pero bueno. El punto aquí es de que está diciendo: voy a entregarle, a donarle, a darle mis palabras para que a través de su boca las hable. Esta versión que puse aquí yo dice: mis palabras por su boca hablaré. Mis palabras por su boca hablaré, y de ahí recordamos el texto que dice: las palabras que yo hablo no son mías, sino del Padre que me envió. Eso lo dijo Yeshua. Y bueno, dice: y él les hablará todo lo que yo le voy a ordenar. ¿Qué les parece? Y él les hablará todas las palabras que yo le diera, que yo le voy a ordenar. De hecho, en hebreo dice: Vediver elechem et kol asher. Y adivinen cuál es la última palabra. La última palabra es tzavá, que es mandamiento. Fíjense nada más, que es mandamiento. Es decir, donde viene mitzvah. Mitzvah viene mandamiento, ordenanza. Entonces, él les va a hablar todo lo que yo le ordene, todo lo que yo le mande, mandamiento. Aquí es donde vemos también que Yeshua obedeció al Padre en todo, en todas las cosas, comenzando desde la palabra que puso en su vida y en su boca. No se negó a ni una sola. Y eso que muchas de las palabras que Yeshua dijo iban a atentar directamente contra su carne, directamente contra su libertad, directamente contra su integridad. Fíjense nada más. Sin embargo, él no se retrajo. Ninguna de las palabras él las omitió, y él obedeció. Todo lo que yo mande, todo lo que le dé, va a ser una mitzvah, que ponga yo una palabra, una expresión en su boca, y él la va a tener que hablar. Bueno, algo que quería yo hacer aquí es justamente un poquito ampliarme más en este verso, que tiene un peso bastante significativo. Ahora, ya hemos hablado también en esa clase que tuvimos de Deuteronomio 18:18, la calidad de profeta, ¿verdad? La calidad de profeta, porque cuando aquí hace la expresión, el eterno Kamoja, cuando dice como tú, ¿verdad? Cuando dice como tú, Kamoja, ¿verdad? Como tú, quiere decir, y ya lo hemos hablado de esto, incluso desde mismas fuentes judías, que el judaísmo reconoce a dos categorías de profetas, ¿ok? No a dos tipos de profetas, porque Moshe fue un profeta, pero cuando dice como tú, no está comparándolo con el personaje o la humanidad o la persona de Moisés. En la expresión Kamoja, hablando de un profeta, está hablando de la categoría de profeta, ¿ok? De categoría de profeta. Entonces, cuando dice como tú, profeta, como tú, Kamoja, como tú, quiere decir: voy a levantar a alguien que hable mis palabras de la categoría tuya. Y bueno, desde mismas fuentes judías, en el judaísmo, desde la antigüedad, ellos dicen: hay dos categorías de profeta. La categoría que ejerció Moshe, ¿verdad? La categoría que ejerció Moshe, que es alguien que no es privado de su conocimiento, de su intelecto, de su pensamiento, alguien que no es
cambiado sus sentidos, y al cual directamente el Padre se comunica con él, directamente le habla, audiblemente el profeta le escucha para transmitir las mismas palabras que el Padre quiere transmitir. Esa es la categoría de Moshe. ¿Okay? Esa es la categoría de Moshe. Y por otro lado, dicen ellos, hay otra categoría de profetas, y esa es la del resto de los profetas. El resto de los profetas, todos tienen y entran en la misma categoría. ¿Cuál es esa? Basado en Deuteronomio también, mismo Deuteronomio, justamente en ese capítulo 17, 18 y 19, dice: aquellas personas que son privados de sus sentidos y se les habla o en sueños o se les habla en visiones. Se les habla o en sueños y se les habla o en visiones. Ya sea dormido, ya sea despierto, son privados de sus sentidos. Y bueno, ahí podemos mencionar a todos los profetas que tuvieron sueños, que de pronto cayeron en éxtasis, que de pronto el panorama de la vida que tenían les fue privado y de pronto vieron visiones y bestias, ¿verdad? Y figuras, y eran levantados y veían a Jerusalén y todo esto, y bueno, ahí entran todo el resto de los profetas, ¿verdad? Eso viene en la Torá. Incluso cuando recuerdan ustedes la ocasión cuando Aarón y cuando Miriam hablaron mal contra de Moshe, ¿verdad? Murmuraron contra de él. El Eterno los llama a cuentas, les reclama y les dice: cuidadito con Moisés. Y esa es una figura también, ¿verdad? Que el Eterno mismo habla a todo el pueblo de Israel y le dice: cuidadito con el Mesías, porque con él solamente yo hablo. Y de ahí en más nadie se me le eche encima. Porque cualquiera que no escuche, entonces yo lo voy a pedir cuentas, yo lo voy a cortar. Eso ahorita lo vamos a ver también. Lo vamos a en el libro de los Hechos, ¿verdad? También está citado este texto. Que por cierto, cuando hablamos de ese profeta que habría de venir de la categoría de Moshe, que es Yeshua, ojo con esto, nosotros lo decimos con tanta certeza, no solamente por la obra que ha hecho y los cambios que ha hecho en la humanidad y con muchos seres humanos, sino porque los mismos israelitas del primer siglo, y una gran cantidad, miles, especialmente hablando primero de los apóstoles, de los Sheliachim, citaron en el libro de los Hechos que Yeshua era el profeta del cual se hablaba en Deuteronomio 18 y 18. Es decir, ustedes van a ver en sus Biblias una referencia en el libro de los Hechos a Deuteronomio 18, aludiendo que ese profeta es Yeshua sin lugar a dudas, del cual por eso no tenemos ninguna duda. Cuando hablamos que Yeshua, el profeta al cual oír, es aguas, porque él es del cual el Padre le dijo a Moisés, va a aparecer. El cual vio también a Abraham en el pasado y dijo que se alegró. El cual sabían todos los profetas, el cual sabía incluso Hanoc mismo, ¿verdad? El cual sabía Adán y Java, el cual supieron por revelación el resto de los profetas, desde el profeta Joel hasta el profeta Malaquías, y el cual todos los Leviim sabían que arribaría, y el cual todos los judíos e israelitas y todo el remanente que vivía de Israel en el primer siglo en la tierra conocida como Judea, Galilea y Nazaret, sabían que había llegado el momento que aparecería según la profecía que se le dio al mismo profeta Daniel, y el cual finalmente dijeron todos y cada uno: es él el profeta que esperamos y al cual hay que oír. Entonces, aquí estamos viendo pues que Deuteronomio 18 tiene un gran peso. El Padre Eterno iba a levantar a alguien de entre Israel, incluso iba a salir de entre Israel, también la profecía así lo decía, que tenía que nacer de mujer, y el Eterno dijo que iba a salir de entre la tribu de Judá, ¿verdad? Y que iba a llevar el ministerio del sacerdocio, y que iba a ser levantado
Iba a ser dado e iba a ser levantado, entregado, acercado. Fíjense, acercado. Y después dicen, las palabras del Padre iban a estar en su boca y a través de su boca iba a hablar. Ahí está, y a través de su boca iba a hablar. Y bueno, ¿qué más dicen? Iba a hablar absolutamente todo lo que él le diera como mitzvah. Iba a hablar todo lo que él le diera como mitzvah, como mandamiento. De tal forma que todas las palabras que Yeshua ha hablado y han quedado registradas en nuestros documentos que tenemos hasta el día de hoy son de gran autoridad, de gran autoridad. Y bueno, el judaísmo del primer siglo sabía que ese profeta, el cual estaba anunciado, y había llegado el tiempo de su arribo. Ese profeta era el Mesías, era el ungido. Ese profeta sabía, en el primer siglo, los judíos, que había llegado el tiempo según el tiempo que se le había dado a Daniel mismo en el exilio. Y todos sabían que había llegado el momento. Aquí el gran problema que ocurrió en el primer siglo era cómo se iba a dar ese momento. Ya en la mañana cuando hablamos de que Yeshua está cerca, hablamos de que en el primer siglo ocurría lo que hoy día mismo está ocurriendo. Que la gran mayoría de los israelitas, incluso los alumnos que él llamó, estaban ahora sí que infestados de toda la tradición judía. Hagan de cuenta que en el primer siglo todas esas sectas judías son las denominaciones que hoy existen. Y todas tenían sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas, sus propias tradiciones, dentro de los templos, Y eso que no había templos cristianos, había sinagogas, pero en todas las sinagogas tenían su estructura, tenían su alajá, tenían sus tradiciones, tenían geserot, tenían takanot, etcétera, es decir, mandamientos de hombres, tenían costumbres, tradiciones, todo eso. Y también ellos tenían una gran escuela escatológica, fíjense nada más, que estaba organizada por la tradición rabínica. Los rabinos, un siglo antes, habían creado su propia escuela de interpretación de la Torá y de la profecía, y habían enseñado a la gran mayoría de los israelitas que iba a llegar un Mesías tan poderoso como el mismo Alejandro el Magno, o como Ciro el Persa, o como Nabucodonosor, y se levantaría contra todo el imperio que estaba sujetando a Jerusalén, y entonces iba a traer una gran liberación. Y ellos se basaban básicamente en el texto de los profetas. Y ellos decían, va a venir poderoso, ¿verdad? Va a venir en su caballo. De hecho, eso viene en la tradición. Dicen ellos, si Israel se lo merece, viene en un caballo. Si no, viene en un burrito. Pero ellos desecharon la versión del burrito. Ellos se tomaron de la versión del caballo. Tiene que venir en su gran caballo, con gran poder, con un gran ejército, a librarnos de las manos de Roma, y entonces sentarse en el trono en Jerusalén y levantar a Israel como una gran nación, un gran poder que sujete a las naciones y establezca un reino por 1000 años. ¿Qué les parece? Si nosotros estuviéramos en el primer siglo, nosotros fuéramos parte de alguna de las sectas del primer siglo, iríamos como buenos religiosos a alguna sinagoga del primer siglo y estuviéramos escuchando la lectura de la Torá, ¿sí? Y la Haftará, la lectura de los profetas, y haciendo una interpretación totalmente rabínica. ¿Se acuerdan cuando Yeshua se acercó a una sinagoga y le tocó leer la Haftará? En la tradición, la Parashá es la porción de la Torá y la Haftará es la porción de los profetas. Entonces él se levanta y lee en la sinagoga la Haftará, la porción de los profetas. ¿Se acuerdan? Isaías 61, cuando habla, esas palabras se han cumplido hoy. Pero bueno, sin embargo, todos escuchaban la interpretación de los levitas y de los rabinos. Y todos pensaban en ese profeta que habría de venir, pero a la conveniencia del sistema. A la conveniencia del sistema. Todo favoreciendo a los sacerdotes del templo, todo favoreciendo a los rabinos, favoreciendo a las élites,
favoreciendo al mundo herodiano que estaba en pro de Herodes y todas esas cosas. Y todos querían ver algo que les favoreciera, pero especialmente que pudieran manipular. Un profeta, un Mesías que pudieran manipular de tal manera que no se echaran encima todos los problemas que podrían ellos experimentar con el gobierno romano. ¿Qué les parece? Con el gobierno romano. Porque el hecho de levantar un profeta para ellos, un Mesías para ellos, pegaba radicalmente en toda la ideología del primer siglo que estaría en contra de Roma. Había otros grupos como los celotes, ¿se acuerdan de ellos? Los celotes, esos eran sicarios, básicamente, ¿verdad? Esta gente era una especie de extremistas, ¿verdad? De extremistas fanáticos y que también abogaban por su causa. Pero bueno, el punto aquí y a lo que voy en esta introducción es para poder entender hasta el día de hoy todo lo que implica o todo lo que implicó en el primer siglo y que hasta el día de hoy tiene repercusiones de no querer escuchar a Yeshua como el profeta al cual hay que oír. Saben, hasta el día de hoy, y uno de los propósitos de esta serie va a ser justamente esto: seguir anunciando para sacudir de las mentes y del corazón esa imposición rabínica tradicional para hacer a un lado a Yeshua y esperar a una figura como ellos la esperan. Una figura política, una figura poderosa, monetariamente, inteligentemente hablando, que vaya a Jerusalén y levante a Jerusalén y a Israel como una potencia. Lamentablemente, la influencia judía, toda esta tradición mezclada con la Kabbalah, ha hecho de muchos creyentes en Yeshua que tengan a Yeshua, pero quiten al profeta. Escuchen bien esto. Y porque muchos de nosotros lo experimentamos, pasamos por ese gran engaño. Muchos creyentes hoy día en Yeshua, influenciados por la tradición judía y cabalista, están haciendo que tengan a Yeshua, pero que quiten al profeta. Es decir, que tengan simplemente a Yeshua como Mesías, pero nada más así hablado, pero están removiendo el profeta que es. Están removiendo sus palabras, están removiendo lo que él enseñó, él está removiendo lo que él interpretó, lo que él dijo hacia el futuro, lo que esperamos en el futuro cuando él regrese. Y están anteponiendo la esperanza judía tradicionalista mezclada con Kabbalah. Ya hemos hablado mucho del efraimismo, ya hemos hablado mucho del dispensacionalismo, ya hemos hablado mucho del judaísmo mesiánico, judaísmo cristiano, sionismo, la estrella, esta hexagrama pagano y todas estas cosas. Ya hemos hablado mucho de eso, hay mucho que escuchar por ahí, pero ahora hay que completarlo con el anuncio y la repetición de las palabras de Yeshua, las palabras del profeta. Bueno, el libro de los Hechos, voy a citar todavía unos textos primero para después primero en esta introducción para ya después entrar directamente a la Mesorá, a la Besorá, a la Buena Nueva, pero no sin antes hacer alusión a algunos textos, y el primero está en el libro de los Hechos, justamente. Vamos directamente al libro de los Hechos para recordar cómo los discípulos secundaron esta profecía que recibió Moisés en Hechos capítulo 3, verso 22. Hechos capítulo 3, verso 22. ¿Qué estaba pasando en Hechos capítulo 3? Vamos rápidamente al libro de los Hechos. Y en el primer siglo, después de que los Sheliahim, los emisarios, fueron llenos del Ruach HaKodesh y empezaron a hablar
el testimonio de Yeshua y hablar la promesa de restauración que ya estaba ocurriendo, el perdón de pecados, Teshuvah, y la restauración de aquel Israel que había sido marcado por el pecado, pero que había recibido la esperanza de una restauración, un nuevo Israel, el Israel de Elohim que mencionó Shaul de Tarso, estaba comenzando a sanearse, ¿verdad? A volver a restaurarse. Ustedes saben que la tradición católica dicen que en Pentecostés comenzó, ahí nació la iglesia, saben eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan todo este asunto? Y bueno, la tradición católica y que comenzó la iglesia y que el primer papa y todas esas cosas falsas. ¿Qué es lo que ocurrió en el primer siglo en realidad? Ahí no comenzó la iglesia. Acuérdense, eclesía viene de kahal y este en hebreo es congregación. Y la primera vez que aparece eclesía en griego, en la Septuaginta, o kahal, kehilá, en hebreo, es en Éxodo. Es la congregación de Israel. Entonces, con el paso del tiempo, el pecado, la caída, y los profetas, y viene la restauración, Israel estaba en una condición impura. Simplemente era eso. Era la congregación de Israel que estaba muerta en delitos y pecados, huesos secos. Cuando viene Yeshua y el mensaje de Yeshua y la presencia divina, ese Israel que estaba en delitos y pecados, muerto en delitos y pecados, comienza a resurgir. Y entonces ese es el Israel de Elohim, a través de Yeshua. A través de Yeshua viene esa sanidad. Comienza con Israel. Y entonces ese Israel que estaba muerto en delitos y pecados y que empieza a hacer Teshuvah, acercarse al Padre a través del Mesías, entonces empieza a renovar, a restaurar. El famoso tikkun que predica hoy día el judaísmo, corrección o restauración, lo hizo Yeshua. Nadie lo tiene que hacer por sí solo. No lo hace la Kabbalah, no lo hace la conversión judía, no lo hace la Aliyá, no lo hace nada de eso. Tikkun, ningún hombre, ninguna institución terrenal hace tikkun. Yeshua es el que hizo el tikkun por nosotros, la corrección o la restauración. Y comenzó con ese Israel en el primer siglo. Ustedes van a ver, la primera década y media eran puros israelitas que creían. Y dice el libro de los Hechos al final, eran miles de judíos, de israelitas que creían. Ese Israel que estaba muerto en delitos y pecados, huesos secos, empezó a resurgir. Y vino el Ruach, dice que se empezó a llenar la profecía, ¿verdad? Si viene a llenarse en carne, y de ambos pueblos hizo uno, y comienza a ser un solo pueblo, ya restaurado, pero comenzando con aquellos que esperaban la promesa. Y entonces, aquí viene este Israel. Todos ellos, habiendo creído en ese profeta que el Padre envió, empiezan a ser restaurados. Y empiezan a obrar milagros, empiezan a hacer señales, empiezan a hablar de esta palabra. En el capítulo 3, pues, del libro de los Hechos, se está mencionando eso. El capítulo 1, 2 y 3 está hablando de todos estos hechos. Y viene aquí un milagro, ¿verdad? Y viene un discurso de Kefas, nada más y nada menos, Pedro, ¿verdad? En el capítulo 3, vamos a ir al capítulo 3, verso 11, que dice que teniendo Pedro a ese hombre que había sido sanado, que había sido cojo, y fue sanado, dice que todo el pueblo estaba espantado. Así dice en sus versiones 3.11, Hechos 3.11, estaban atónitos, estaban a la expectativa. ¿Qué está pasando con estos hombres? Un cojo fue sanado y estaba saltando. Como dice la profecía, ¿verdad? Los cojos saltarán y la lengua de los sordos será desatada. Los ciegos iban a ver. Los apóstoles estaban haciendo los mismos milagros que Yeshua. Y todos estaban atónitos, ¿verdad? Lo que había ocurrido en lo que se llamaba el pórtico de Shlomo, de Salomón. Atónitos. Viendo esto, Kefa respondió al pueblo, varones israelitas. Vean, israelitas. Porque ahí había israelitas, no había judíos solamente, o levitas, o benjamín, había israelitas. Porque habían llegado de todas partes y estaban ahí celebrando. Las tribus no estaban perdidas, simplemente estaban dispersas. Y ahí fueron encontradas por el Padre. O el Padre
e hizo que lo encontraran a él, así como nosotros encontramos al Padre a través de este mensaje del profeta. Israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué os ponéis los ojos en nosotros, como si nosotros tuviésemos poder, ¿verdad? O por si nuestra piedad hubiéramos hecho andar a este. Fíjense nada más. El Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, el Elohim de nuestros padres, ha exaltado a su hijo, Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis a el santo, el apartado, ese es el elegido, y al Tzadik, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y han matado al autor de la vida, a quien el Altísimo, el Todopoderoso, ha levantado entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, dice aquí Kefas. Y por la fe, dice, en su nombre a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Se dan cuenta de la diferencia de apóstoles a los del día de hoy? Hoy día la gente busca a los apóstoles con nombre, para que sean sanados. Y no solo eso, pagan muchísimo dinero, pagan hasta miles de dólares para ser sanados y ni los sanan, ¿eh? Son puros fraudes los de hoy. Apostolines, dicen por acá. Allá en aquella época eran verdaderos apóstoles. No cobraban nada y exaltaban al Eterno a través del Mesías. Fue el Mesías, el cual el Padre levantó de entre los muertos, el que ha sanado a este hombre, dicen ellos. 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también vuestros gobernantes, pero Elohim ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su ungido, su elegido, iba a padecer. ¿Qué les parece? Kefas diciendo, todos los profetas hablaron de él, que tenía que padecer, su elegido. Y dice, así que arrepiéntanse y conviértanse, hagan teshuvá, vean, hagan teshuvá y conviértanse de sus malos caminos a la obediencia, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Eterno tiempos de refrigerio. Y él envíe a Yeshua HaMashiach, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y ahorita voy a hablar un poquito de esto. Y aquí viene el verso 22, el texto clave para nuestra primer clase de introducción. Dice, porque Moshe dijo a los padres, el Eterno, vuestro Elohim, vuestro poderoso, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que él hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Fíjense nada más. Será desarraigada del pueblo. Se cree que esta parte en la escritura se usó la versión hebrea traducida de la Septuaginta, que era la versión que existía hasta entonces del original. Y en realidad el original no dice como nuestras traducciones judaicas. No dice yo le pediré cuentas, dice yo lo voy a, que dice a desarraigar, a cortar. Por eso Shaul después habla de que hubo ramas que fueron desgajadas. Ramas que fueron desgajadas, cortadas. Quien no lo escuche, yo lo voy a arrancar, lo voy a cortar del árbol. Y bueno, más adelante vamos a hablar de todas esas figuras, ¿verdad? De la vid, de los pámpanos, las ramas, quien no lleve fruto, de toda planta que no plantó mi padre. Vamos a ir hablando poco a poco de todas esas expresiones de Yeshua. Bueno, aquí está la correspondencia y por eso no podemos dudar. Esto no lo dijeron gentiles, esto no lo dijeron paganos, esto lo dijeron israelitas, ungidos con el Ruach HaKodesh,
que eran fieles también a la promesa, fieles también en la misma liturgia, eran fieles incluso en la tradición, ¿verdad? Eran fieles en la fe de Abraham, de Isaac, de los profetas, y que esperaban a la promesa y que les fue revelado que Yeshua era ese profeta el cual había hablado Moisés. Así que no hay duda, aquí está. Quiero abrir un paréntesis rápidamente nada más para citar este versículo que dice que es necesario que el cielo lo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y ya lo he hablado antes en series y lo he hablado también en el comentario del libro de los Hechos. Rápidamente, porque ese es un tema que el mesianismo y el efraimismo hoy día, este texto lo han tomado para decir que la restauración de todas las cosas, cuando regrese Yeshua, tiene que ver y está relacionado al reino davídico. Háganme el favor. Dicen ellos que restaurar todas las cosas es restaurarlas como en la época de David, porque así dice la tradición judía. Dicen que restaurar todo es volver a poner el templo, volver a poner sacrificios, volver a poner un rey, volver a poner ministros, volver más sacrificios, todo eso. Y entonces dicen, de eso hablaban los profetas, de eso tiene que hacerse y no se ha cumplido, y eso es restaurar todas las cosas. Pero lamentablemente ese texto se sale de contexto al ver toda la enseñanza de Yeshua, que habló él mismo de los profetas, ¿verdad? Y que interpretó él mismo de los profetas, y que cuya restauración de todas las cosas tiene que ver con una restauración de todas las cosas, total, porque todas las cosas restauradas, fíjense bien, y ahí va la pregunta clave, ¿cuándo las cosas se entorpecieron para tener la necesidad de restaurarse? Esa es la pregunta clave para todos. ¿Cuándo todas las cosas se entorpecieron para nosotros que había la necesidad de restaurarlas? Incluso para toda la creación. ¿Cuándo? Dicen acá desde la caída en el Edén, cuando cayó Adán y Java. Fíjense nada más, la respuesta que están dando es dentro de nuestro límite. Pero antes de Adán y Java no había maldad, antes de Adán y Java no había maligno, no había rebeldía, no había seres ya caídos. Es más, no caímos por consecuencia de otros que cayeron. Fíjense qué cosa más interesante, porque aquí nos vamos a meter a las profundidades del Creador y de la creación. Antes que nosotros nos hicieran caer, ya había una caída. Y la Escritura dice que la muerte de Yeshua, su obra, no nada más implica a la humanidad, y no nada más nos va a juzgar a nosotros. Pregunta, ¿Yeshua va a regresar solamente a juzgar a las almas, o también va a juzgar a Satán y a todos los ángeles que cayeron con él? Va a juzgar a absolutamente todas las criaturas, desde las superiores hasta las inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Que Yeshua no va a venir solamente por esos 2000 años, por esos 6000 años. Yeshua va a hacer un juicio de las potestades superiores, que incluso hoy las tiene detenidas. ¿Qué quiere decir esto? Que la restauración no tiene 2000 años, ni 4000 años desde David para acá, ni siquiera tiene 6000 años desde la caída de Adán y Java para acá. La necesidad de restaurar todas las cosas tiene que ver primeramente con los ambientes superiores, con las cosas superiores. Por eso Yeshua habla de resurrección, habla de transformación, habla del Padre, habla de regresar. Restaurar todas las cosas sería ilógico dentro de los términos de Yeshua mismo y su enseñanza, volvernos a la edad davídica. Imagínense nada más. Eso es un pensamiento muy corto, es un pensamiento humano, rabínico, fariseo finalmente, humano. Porque
si bien al menos dijéramos, bueno, restaurar sería volvernos al jardín del Edén, y ahí listo. Pero tampoco caben las palabras de Yeshua. ¿Por qué? ¿Por qué no caben las palabras de Yeshua? Porque Yeshua dice que dejaremos carne y sangre, que seremos transformados, ¿verdad? No podemos entrar con este equipaje, con este cuerpo a la presencia del Eterno. Shaul también lo secunda, Pablo de Tarso lo secunda, y él dice, como hemos traído la imagen del terrenal, aquí, 6,000 años, después traeremos la imagen del celestial, del de los cielos, de Yeshua. Eso sí es restauración. ¿Qué más es restauración de todas las cosas? El jardín verdadero en los cielos. Antes de la caída terrenal hubo una caída en los cielos. Por eso hay un jardín preparado. Entonces, este texto, nada más como paréntesis aquí, rápidamente, es, yo la verdad, conociendo las palabras de Yeshua, la profecía, lo que hablaban los apóstoles, especialmente conociendo las palabras de Yeshua, yo me quedaría incómodo si pensara que él restauraría a la época davídica. Eso sería algo muy, muy terrenal. Eso sería algo muy, muy corto. Un pensamiento muy enano. Básicamente, muy corto. ¿Por qué? Porque, pues imagínense regresar a ser humanos, haciendo sacrificios y gobernados a espada y a látigos, ¿verdad? Y lapidamientos, a pedradas y eso, habiendo pecado, porque por la Torá así lo muestra, la Torá es santa y nadie puede contradecirla, un pecador tiene que morir así. Yo no diría que eso es restauración. ¿Por qué? Lo que estoy diciendo es de que la tradición judía, esa es su única esperanza, ser como en la época davídica. Entonces, bueno, para cerrar el paréntesis, esta restauración de la cual hablan todos los profetas y Yeshua la interpretó correctamente es una restauración de todas las cosas. Así, todo es todo. Todo al original, en perfección y en santidad, en luz. Donde ya no hay maldad, no hay muerte, no hay pecado, no hay condenación. Así que aquí estamos hablando de una restauración plena, sobrenatural y no terrenal. Y bueno, después de este Hechos capítulo 3, quiero irme rápidamente a un texto clave, por supuesto, también, que ya citaron por ahí algunos hermanos, que también nos va a corroborar palabras de hebreos para hebreos, palabras de israelitas para israelitas, la carta a los hebreos, conocida como la carta a los hebreos, una carta que despedaza totalmente la esperanza judía, la esperanza sionista, la esperanza cabalista, tradicionalista, alágica, y que posiciona al creyente, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, y al creyente de todas las naciones, en una esperanza celestial. Carta a los Hebreos, capítulo 1. Voy a usar un texto más ahorita en esta introducción. Como les digo, es una introducción, puntos importantes para reconocer a ese profeta, su obra, la importancia de apegarse a él, algunos propósitos, es una clase introductoria. La serie tiene que ver, más adelante, la siguiente clase nos vamos a meter en los evangelios, en los libros de la Buena Nueva, para ir a través de las expresiones de Yeshua, ¿verdad? Que nos interesan porque no son palabras ni siquiera de él, son palabras del Padre que habló a través de él. Y finalmente es el profeta al cual hay que oír, hay que escuchar. Por ahora en la introducción, vámonos ahora a la carta a los Hebreos, un texto que definitivamente no podríamos de omitir, ¿verdad? Y que también nos va a confirmar que definitivamente el Eterno, el Todopoderoso, el Altísimo, Haelión, ha hablado a través de Yeshua, aquel que envió de los cielos y lo hizo hombre. Ahora, más adelante también vamos a hablar de esos textos donde hablan de la preexistencia de Yeshua. Ya saben ustedes que hoy día
el movimiento mesiánico cada vez se está haciendo del pensamiento más judío, más judío. Y a tal punto que hoy día ya muchos que dicen que creen en Yeshua lo están rebajando obviamente a un profeta. ¿Sabían eso? Y hemos hablado mucho de esto. Ellos están insistiendo en que no es un ser que viene de los cielos, que existió antes y que tenía un propósito desde antes de la fundación del mundo. Y estas personas empiezan a decir que simplemente fue un alma que nació de un varón y de una mujer y que creció y que en un momento dado el padre lo adoptó, es la teología adopcionista, y que puso su espíritu en él. Pero básicamente eso es un profeta como todos los demás. Ese es un profeta como todos los demás. Ese es Isaías, ese es Jeremías, ese es Eliseo, ese es Elías, profeta Joel, ese es hasta Juan el Bautista es, ¿verdad? Y bueno, todo este sistema y esta serie también es para alertar a todos los creyentes en Yeshua a que tengan cuidado con todos esos movimientos ya judaizados totalmente que están predicando que Yeshua tiene que ser forzosamente hijo de un hombre terrenal, supuestamente para que el judaísmo lo apruebe y sea candidato a ser rey en el milenio. Háganme el favor. Eso es lo más ridículo. Lo más ridículo de todo este asunto es de que, y esto viene de un famosillo rabino mesiánico que ya tiene 2-3 décadas, pionero en el judaísmo mesiánico, que está viéndose las formas a ver cómo de persuadir a los creyentes en Yeshua de que crean de que Yeshua tuvo que haber nacido quién sabe cómo, incluso hasta se atreve a decir que salió un espermatozoide volando, que Mijael lo tomó o Gabriel lo tomó y salió volando y lo puso en Miriam para que fuera forzosamente del linaje de David y entonces el judaísmo lo apruebe como candidato para rey Mesías en el milenio. Eso es lo más ridículo. Y muchos están yendo por ahí, poniendo en duda las palabras de Yeshua y de sus Sheliahim, y ya empezando a pensar que sí, fue un profeta nada más, y que habló las palabras del Eterno, sí, la palabra estaba en él, sí, pero era un hombre cualquiera. Y perdónenme tantito, pero esto es un error, porque la escritura, no solamente en el Brit Hadashah habla de esto, desde el principio habla de esa palabra que estaba con el Padre. Desde Bereshit, ahí está la cabeza. Con la cabeza creó todas las cosas. Desde ahí está, hemos hablado tanto de esto, no hay duda. Está en toda la Torá, está en todas los midrashim de los escritos, está en los salmos tremendamente, por favor, no es cosa que se pueda dudar. Yeshua mismo dice, David habló inspirado, hablando de su Adón, de su Señor, hablando que tiene preexistencia. ¿Cómo pueden decir que es hijo de David, genéticamente hablando? Todos los profetas también indagaron sobre él, le conocieron a él, etcétera. Bueno, pero en fin, mucha gente está siendo arrastrada para creer todas estas herejías. Nada más por creer que el judaísmo lo va a aprobar y va a decir, muy bien, es un candidato para ser rey Mesías en los 1000 años, en el milenio de la era dorada judía. No tiene otro propósito. A fuerzas quieren que sea del linaje de David para que gobierne el reino de David y lleve el sacerdocio como debe ser. Pero ¿saben qué? Otra vez, el Padre no ha preparado regresarnos a 2000 años. Eso no tiene eso no es restauración. Por eso él dice que todas las cosas de abajo son, ¿qué? Una figura de las cosas de arriba. Y ya ha mostrado lo de arriba, que es lo verdadero y lo eterno. Ya es lo verdadero y lo eterno. Así que Mashiach nos ha mostrado lo verdadero. No es que haya cambiado, es que simplemente nos ha mostrado lo verdadero. Bueno, voy a la carta a los Hebreos, que por cierto, este autor, que ya hablamos de él y ya pusieron por ahí su nombre, se hace pasar por un rabino, y hoy día mucha gente lo aclama como un jajam, háganme el favor, como un sabio. Él en su versión supuestamente hebraica ha cambiado este texto,
ha cambiado este texto, y lo ha modificado para enseñar su doctrina errónea. Y lo digo errónea porque no solo ha cambiado la traducción, sino que lo que enseña no coincide para nada con la Torá, con los profetas y con las palabras de Yeshua. Aquí no es un problema académico, aquí no es un problema de sabiduría judía, aquí no es un problema de traducciones, aquí no es un problema de todo esto. Es un problema que se avienta contra toda la Torá y contra todos los profetas, contra la misma expresión Bereshit Bara, porque ahí está el Mesías ya, ahí está la palabra que se hizo carne. No puede decir que nada más es un profeta ahí que habló ungido con la palabra. No, era la palabra hecha carne. Por favor, era la palabra hecha carne. Es decir, la palabra tomó forma de hombre. Y eso es lo que dice toda la escritura. Pero bueno, vamos a Hebreos, finalmente lo que nos interesa, aunque todo lo demás también, porque es justamente esta serie para mostrar la otra parte, ¿no? Mucha gente se está dejando llevar por un lado de la moneda. Y se está yendo tras todo ese movimiento que hasta el día de hoy se están arrepintiendo, fíjense. Yo llegué a escuchar por ahí una persona también ahí importantita, que hasta el día de hoy se están arrepintiendo el mal que han hecho cuando empezaron a judaizar a la gente, comenzando con llevándolos a la circuncisión, después a la conversión, meterlos a la sinagoga y después negar a Yeshua y hacer aliyá. Hasta ahora se están dando cuenta del mal que le han causado a muchos creyentes. Y ahora ya ni cómo hacerlos regresar. Ya los perdieron. Y perdidos también ellos. Entonces, de esos lidercitos que andan por ahí, ¿verdad? Que estuvieron mucho ahí aplaudiendo y que el sionismo y que todo eso, ahora tienen mucha más carga de conciencia. Pero bueno, todavía estamos a tiempo para alertar a muchos más a que vean las dos caras de la moneda. No estamos diciendo que nos crean a nosotros. Simplemente analicen, comparen, estudien, investiguen, reafirmen. Ahí está, hay mucho material ahora. Y que hagan comparaciones y finalmente que busquen en la escritura en la verdad de Mashiach. Bueno, voy a decir Hebreos 1:1. ¿Y qué dice Hebreos 1:1? El Todopoderoso, el Padre Eterno, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los patriarcas, fíjense más, por medio de los profetas. Ahí está, la importancia de los profetas. Los profetas en la antigüedad eran tan importantes como poder tener un acercamiento al Creador. No era suficiente que el pueblo de Israel se esforzara simplemente porque había un velo que se había levantado por el pecado colectivo. Y era necesario que el Padre enviara profetas. Desde la época, es más, a la humanidad. ¿Desde cuándo comenzó la profecía? ¿Desde cuándo comenzó la profecía? Yo ahorita voy a entrar a algunos textos, ¿verdad? Para hablar de la profecía y también Satanás falseando la profecía. Pero básicamente la profecía fue dada a Adán y Java sobre aquel que iba a venir nacido de mujer. Fue dada a sus hijos, fue dada a Enoch, fue dada a Noé, Noach, fue dada también a Abraham, a Jacob, a Isaac, también fue dada a Yosef, fue dada a Moshe, a Aarón, fue dada a Yehoshua, por supuesto, fue dada a Shmuel, a Elí también, y etcétera. Y vienen todos los profetas, también a los reyes, a David también le fue dada profecía, ¿verdad? Hasta el mismo Balak y Balaam escucharon profecía del Padre Eterno. Entonces, bueno, en otro tiempo, en tiempos antiguos, dice el autor de los Hebreos, el Todopoderoso ha hablado muchas veces y de muchas formas, visiones, expresiones, alegorías, personajes, profecía, palabras, cantos, salmos, de muchas formas, por medio de los profetas. Y dice el autor, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Además de eso, al cual ha constituido como un heredero de todas las cosas. Y además, por el cual asimismo
ha creado el universo. Ahí está, Bereshit bara. Por medio del Hijo, por medio de la palabra, por medio de aquel que es la cabeza, creó todas las cosas, creó el universo. Aquí es donde les digo que ese individuo que se autoproclama rabino, que no es rabino por supuesto, y que mucha gente le llama jajam, torció la escritura y él pone en su versión que el Padre pensó hacer todo o creó todo pensando en él. Pensando en que en el futuro iban a ser él y entonces le iba a dar todo en el futuro. Hágame el favor. Y ahí donde torce la escritura. Pero ¿qué dice el texto? Y ustedes pueden leerlo en diferentes versiones. En esos últimos días, estamos hablando de hace 2000 años. Vean, hace 2000 años ya estaban hablando de los últimos días. Porque había llegado el momento del cierre de la edad para ellos. Para los israelitas, esperar la promesa que era el Mesías y llegar en la culminación de todo eso era cerrar, como dice el profeta Daniel, era ungir al Santo de los Santos, entregarlo como sacrificio, sellar las visiones, sellar la profecía. Así dice Daniel capítulo 9. Ellos le llamaban últimos días. Sellar la visión y la profecía. Así dice, van al texto y se dice, sellar la visión y la profecía. Los israelitas creían que eran para ellos, y obviamente lo eran, los últimos tiempos. Era la edad en la que se acababa ellos porque había llegado la promesa y él había venido a sellar la visión y la profecía. Por eso el autor aquí dice, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, al cual ha constituido como heredero de todas las cosas, y por medio del cual hizo el universo. Fíjense nada más. Por eso él se entrega para poder rescatar la creación caída. Están preguntando por el personaje que estoy hablando, es pionero en el mesianismo. Ya pusieron ahí sus iniciales mesiánicas. Es ex pastor bautista de origen cubano y que se autonombró rabino y que hoy día mucha gente le llaman jajam. Jajam es sabio. Dentro del judaísmo un jajam es... Vamos, le dan honores, pues. Y bueno, él tiene una escuela y ha fundado una serie de escuelas, con todo este pensamiento, y ha llevado mucha gente al judaísmo, a la conversión, a hacer aliyá y ya negar a Yeshua y hablar pestes de Yeshua, como se dice. Bueno, y hay varios que traen su escuela y todos en pro del sionismo también. Por cierto, este personaje es hipersionista, es hipersionista. Él da su vida por el sionismo, por cierto. Bueno, ahí está, las obras de Abraham. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Bien, este texto de la carta a los Hebreos, escrito por un israelita, hecho para israelitas, les estaba mostrando, y bueno, ustedes ya saben, la carta a los Hebreos la hemos estudiado también, la profundidad que habla del Mesías. No es solo un profeta, es incluso superior a Moshe y es superior a los Malahim, y está exaltado a la diestra de poder, es heredero de todas las cosas. Él es el que va a hacer una restauración total de todas las cosas cuando regrese en su segunda venida y dé por término a la muerte y finalmente a toda la muerte y llene toda la creación de vida. Y dice Shaul que cuando haga todo esto, entonces todo lo va a entregar al Padre. Así dice en la carta a los Corintios. Al final él todo lo va a volver a entregar al Padre, va a decir, aquí está todo, es tuyo. Shaul mismo se atreve a decir que el Mesías mismo se va a sujetar al Padre, porque habría y habrá ya restaurado, una verdadera restauración. Por eso está ahorita en los cielos, ahorita está esperando que termine la edad de los gentiles. Todas las naciones tenemos la oportunidad también. 2000 años de desesperación, dicen los rabinos antiguos, 2000 años de caos, desde Adán hasta Abraham. Después dice 2000 años con Torah, desde Abraham, que recibió la primera instrucción, hasta el Mesías, dicen ellos, y 2000 años de era mesiánica. Ellos mismos lo dicen, pero después lo niegan. Ellos mismos están diciendo
que esos últimos 2000 años son de edad mesiánica, pero después lo niegan y dicen que no. Pero aquí están 2000 años de edad mesiánica, en donde el Mesías nos incluye a las naciones para sacarnos del gentilicio y hacernos Israel también para el Todopoderoso. ¿Y qué va a ocurrir cuando regrese Yeshua? Finalmente va a restaurar todo, lo va a llenar todo de luz y todo de vida para acercarnos al Padre. Y bueno, este es el propósito de la serie, que cuando vayamos a través de la Besorá, de la Buena Nueva, del Evangelio, de los 4, o de textos que vamos a ir uniendo, que de los textos de los libros que les llaman que coinciden, ¿verdad? Que son paralelos, que les llaman textos paralelos, para ir haciendo hincapié y referencia, ¿verdad?, de estas palabras de este profeta, de Mashiach, de Yeshua, el cual hay que oír, ¿verdad? Palabras de el profeta al cual hay que oír, hay que escuchar. Bueno, importancia de la profecía y los profetas. Justamente la profecía, como dijimos también, es importante. ¿Qué es profecía? Es simplemente, pero poderosamente, escuchar lo que el Padre quiere que escuchemos, que proviene de Él. Ya fue a través de los profetas, a los padres, por más de 2000 años, y en los últimos tiempos, y en estos 2000 años, y aquí va una premisa que vamos a estar usando todo el tiempo, una premisa que yo creo que todos vamos a secundar aquí, una premisa que tiene que ver con la profecía. Después de que el Padre habló a su pueblo a través de los profetas, desde hace 2000 años para acá, ha hablado a través de su Hijo, a través de Yeshua. Es decir, todo lo que esté atrás de él, profetas, Moisés, escritos, salmos, lo vamos a escuchar a través del Mesías, a través de las palabras que él habló, a través de la interpretación que él habló. Que a mí me vengan con que no, que es que Isaías dijo esto, es que es Jeremías, es que Ezequiel. Déjame ver a Yeshua cómo interpretó eso, cómo habló de eso, cómo habló de regresar, cómo habló de la resurrección, cómo habló del perdón, cómo habló de la redención, cómo habló del futuro. Es mi última autoridad y definitiva. Esta serie va a tener como premisa esto. Desde hace 2000 años hasta acá, el Padre ahora nos ha hablado a través del Hijo, al cual ha puesto como heredero de todo y por medio del cual hizo todas las cosas. Y agregamos también lo que dice Shaul en su carta a los Corintios, el cual va a transformar todo y al final va a entregar todo al Padre y él mismo también se va a sujetar, para que entonces todos seamos en el Padre. Así lo dice la promesa. La importancia de la profecía y de los profetas es tan grande que en estos 2000 años el personaje importante es Yeshua, el profeta al cual hay que oír. Y bueno, también ha habido falsa profecía. Y hay que tener mucho cuidado de esta falsa profecía. En esta primera clase de introducción quiero tocar este último punto, porque finalmente, ¿para qué alguien se le ha capacitado ampliamente para conocer los billetes auténticos? Saben que hemos hablado de este ejemplo y mucha gente usa este ejemplo. ¿Para qué la gente es capacitada en los bancos y tengan la capacidad para reconocer los billetes auténticos? ¿Por qué hay este oficio? ¿Por qué hay esta disciplina? ¿Por qué es necesario que alguien, incluso nosotros mismos, nadie, yo creo que de aquí, cuando va a manejar cantidades importantes de dinero en comprar y adquirir, nadie de aquí no le da una segunda revisada a un billete o a los billetes, ¿correcto? O alguien de aquí va así
a ciegas y recibe tanta cantidad de dinero sin revisarlos? Bueno, la importancia es justamente, exactamente, como dice Desi, porque hay una gran falsificación de los billetes. ¿Habría falsificación en la profecía? Por supuesto, por supuesto. ¿Mm? Dicen por acá, hasta con las uñas se revisan, ¿verdad? A veces, de veras, hay unas falsificaciones tan auténticas. Hoy día ya es un poco más difícil por la tecnología que le han tenido que invertir a los billetes, ¿verdad? Con algunas particularidades que a los falsificadores les es muy difícil, a menos que le metan mucho dinero. Pero imagínense hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. Esto, cuando comenzó, esto era un boom y toda la gente se cuidaba de las falsificaciones. Es más, hasta las mismas monedas, ¿verdad? Yo he orado al Eterno para que me perdone porque cuando era adolescente hice una trampa, encaminado por unos amigos. Fíjense, y eso que ya era creyente, ¿eh? Pero bueno, estábamos en la edad de las travesuras y todas esas cosas. Y aquí en México empezaron a salir unas monedas, los que son de mi época o algunos un poquito más adelante. Recuerdan unas monedas grandotas creo que eran de 50 pesos. Sí les recuerdan las monedas grandotas, así como de plata, ¿verdad? Obviamente no eran de plata, pero así grandotas. Estoy hablando por ahí de los 90s. Ajá, 88, 89, 90 todavía existían esas monedas. Aquí en México, los que si las recuerdan, son grandes. Son las monedas grandotas. Eran, si no me lo recuerdo, de 50 pesos. Alguien que me corrija, a lo mejor ya me estoy equivocando. A lo mejor eran 5, no, eran 50 pesos. Y esas monedas, fíjense, eran del mismo calibre, tamaño y grosor de unas monedas más antiguas, estoy hablando de 40 años antes, pero que ya no valían nada y que pues se conseguían por ahí y por allá, ¿no? De pronto se quedaban de nuestros padres ahí. Ajá. Sí, con el que salcó al impreso, sí. Entonces ya no eran valor. Pero ¿saben qué? Se podrían falsear con las monedas recientes. Y pagar con una moneda reciente en aquella época de 50 pesos, si no mal lo recuerdo, pues era pagar y recibir cambio para tener para un montón de golosinas. Ajá. Entonces, un amigo nos incitó a ir y llevar esas monedas y pagar con ellas, con las monedas viejitas, falseándolas como si fueran auténticas del momento. Y con el hecho de que ustedes las dieran así, porque aquí en México, ¿verdad? Por un lado tienen el águila y por el otro lado tienen el valor de X personaje. Las dábamos así con el águila hacia arriba. Y entonces, bueno, la gente las veía, pues creían que eran las actuales, ¿no? Y pues ya las guardaban y daban el cambio. Y entonces llegamos a trampear, fíjense, en una tienda así. Y bueno, por travesura, por lo que quieran, ¿verdad? Y andábamos tras las golosinas y que tras las chucherías, ¿verdad? Tras la comida esta, ¿cómo se llama? Chatarra. Y bueno, tampoco era el gran delito, ¿verdad? No era así wow, robamos un banco, ¿no? Pero estábamos haciendo un mal. Obviamente, ¿verdad? Lo reconocí. Bueno, el caso es, a lo que voy es de que sí, el Eterno me haya librado y voy restituyendo. El caso es de que de pronto solemos ser así. Solemos recibir o dar verdades falseadas. Y por eso les digo, el asunto de los billetes, y la autenticidad es tan importante y nos enseña algo como tan importante la palabra. Y bueno, en este último punto lo que quiero mencionar es esto, que Satanás ha hecho uso de la falsa profecía desde el principio. Y otra vez más, ¿cuándo fue la primera vez que Satanás falseó la palabra? A ver, ¿cuál fue la primera vez que Satanás falseó la palabra? Ok, unos están yendo apenas aquí, hace 6,000 años, apenas aquí en Seguirita, hace 6,000 años, con Eva en el huerto, en el Edén, Génesis 3. ¿Ustedes creían que ahí sería el primer momento de falsear la palabra?
Vemos en la misma escritura que Satanás la falseó desde antes de que existiera la humanidad. Cuando él dijo, seré como Elohim y me subiré a su trono, al monte santo. ¿Qué es lo que habría hecho? ¿Qué es lo que habría hecho? Casi por lógica. Ir durante un tiempo entre los seres superiores y persuadirlos y decirles una falsa palabra, una falsa profecía. Y entonces los habría arrastrado, obviamente, a sus propósitos y comienza la caída. ¿Ok? Y bueno, después viene, obviamente, el Padre tiene todo esto en conocimiento y el Satán ha decidido, el Padre se lo deja y le dice, pero te vas a acabar. Tu decisión te va a llevar al hoyo y a la extinción. Sin embargo, con el paso del tiempo, obviamente, después viene Génesis. Y aquí también falsifica la profecía, falsifica la palabra. Y se acerca a Java y le dice con que el Eterno os ha dicho esto. Ah, no. Pues fíjense que no. Al contrario, no van a morir y van a ser como Elohim, conociendo el bien y el mal. El primer momento en que Satanás, dentro de los humanos, tan pronto estuvo el humano, cambió la palabra, cambió la profecía, le cambió el sentido a las palabras del Eterno y el mandamiento. A partir de ahí, obviamente, ha habido una búsqueda del Eterno para que el ser humano tengamos un regreso a Él, y el Padre nos ha ayudado mucho, todo el tiempo ha enviado tzadikim, ha llamado a profetas, ha llamado a patriarcas, ha enviado profetas todo el tiempo. Ya hemos visto Hebreos. Pero ¿saben qué? También Satanás ha hecho su contraparte. ¿Qué pasó en la época después de que cayeron Adán y Java? Vienen sus hijos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Obviamente viene la consecuencia, viene Caín. Y de Caín viene una serie de personajes que empiezan a hacer que toda la humanidad caiga por una falsa profecía. En la época de Noaj, dice la escritura que todo el mundo estaba perdido. Hacía cada uno, dice, según la intención mala de su corazón. Se habían desviado por la falsa profecía. Habían perdido la esperanza, habían perdido la obediencia, se habían desentendido del Creador, estaban en la perdición. Noaj fue el único que perseveraba y escuchaba la palabra del Eterno. Bueno, Noaj fue librado y su familia. ¿Y qué pasó después? Enseguidita es cambiada la palabra con uno de sus hijos. Y entra otra vez la perdición y otra vez viene otra generación con una perturbación satánica, falsa profecía. Después ya sabemos la historia, viene Abraham y vienen los opositores de Abraham. Viene Isaac, la lucha con ¿verdad? Ismael, después viene Jacob, la lucha con Esaú. Empieza a ser cambiada la profecía y todo el tiempo así. Vienen los hijos ¿qué vienen después? ¿Se acuerdan? Los hijos de Jacob, y ahí viene Yosef, fiel, pero están los otros luchando, ¿verdad? Cambiando la profecía por la influencia de Satanás. Es decir, cambiando los propósitos, yéndose hacia otros propósitos, no al propósito que el Padre había querido. Finalmente Yosef es reconocido, Yosef les dice, esperen, el Padre los va a visitar, el Eterno los va a visitar, aguarden. Después viene Moshe, y viene Moshe, lo es reconocido, viene el éxodo grande, van caminando, y otra vez viene la falsa profecía. Y bueno, ¿quién viene ahí como falsos profetas? Viene gente que se rebela, viene gente que niega, que para qué nos trajiste. Después viene Korah, después vienen los 10 que se rebelan y que no, que esta tierra gigantes y que no vamos a poder. Y es cambiada la profecía. El Satán siempre está perturbando la mente. Y bueno, finalmente el castigo. Moshe tiene que irse, viene Yehoshua, es levantado Yehoshua, adelante, Aarón también muere, viene su hijo Eliezer, y otra vez viene la falsa profecía.
¿Cuándo ocurrió esto? Apenas había Yehoshua entregado la tierra y de pronto, ¿qué empieza a hacer la gente? Dice en el libro de los jueces, que empezaron a cambiar la profecía. Cuando el Padre les había ordenado que hicieran algo con las naciones para que tomaran la tierra, ellos se dejaron llevar por lo que el enemigo les dijo en su oído. No, hagan negocios, entreguen a sus hijas, reciban a los hijos cananeos, piensen en el negocio, piensen en la prosperidad, miren la unión, la fortaleza, los monopolios. Ya los empezó a llevar y la profecía fue cambiada. Y viene una lucha intensa, ¿verdad?, de toda la época de los jueces, de los shoftim, y el pueblo batalló, caídas, se levantaban, caían, se levantaban, caían, y finalmente el Eterno habla otra vez a través de Shmuel. Y después de Eli viene Shmuel. Shmuel, ya saben, recibe también profecía y les habla de un rey. Y este rey lo usa, ¿verdad?, para pintarles el futuro y mostrarles la promesa, a fin de que vivieran y vieran la promesa realizada, que es el Mesías. Pero ¿qué pasa? Que se vuelve a cambiar la profecía. Poco duró la edad de oro de los reyes, fue en la época de David y parte de Salomón. Y después, ¿qué ocurrió con los reyes? ¿Quién fue seducido y cayó y vino un gran mal de Israel? Nada más y nada menos que el hombre más sabio, ¿verdad? Shlomo, el hijo de David. También David había pecado, pero había restituido y había hecho lo posible. Pero Salomón causa un gran mal y escucha la falsa profecía. ¿Qué falsa profecía escuchó? ¿Qué falsa profecía escuchó Shlomo? Tan sencillo. Escuchó el labio seductor de sus esposas paganas y decirle que podían adorar a los ídolos, ¿verdad?, y hacer altares y hacer hechizos y todo eso, y él lo permitió. Y pensó que era permisible. Y bueno, viene un gran mal, ya saben, caída y todo esto, viene un desastre, el pueblo se divide. Y después vienen los profetas. En toda la época de los profetas, ¿qué ocurría con aquellos reyes que no querían escuchar la palabra del Eterno? Los perseguían, los mataban, los encerraban en cárcel, los aserraban. Ahí dice, ¿verdad?, en el libro de la carta a los Hebreos. Muchos padecieron, muchos eran perseguidos, fueron aserrados, fueron asesinados, etcétera, colgados en maderos. Porque llegaban la falsa profecía, guiada por Satanás también, y seducían al pueblo, ¿verdad?, a los reyes, y se dejaban llevar por la falsa profecía. Y etcétera, etcétera, etcétera. La profecía fue tan lastimada por el enemigo y los siervos del enemigo, que en la época de Yeshua, como ya lo hemos hablado antes, cuando viene Yeshua, el profeta al cual habría que oír, lo tomaron como ajeno. Fíjense, aquí eso es lo gran relevante en este punto. Cuando Satanás hace su aparición en el pueblo y en la profecía, comienza a cambiar la profecía. Y comienza entre los grupos religiosos, ya desde el siglo I antes de Yeshua, llenos de avaricia, llenos de poder, religiosos, ortodoxos, estrictos en sus resoluciones humanas, llenos de mandamientos humanos, fáciles de manipular por los gobiernos, en búsqueda de la ambición, ¿verdad?, en búsqueda del poder, queriendo manipular al pueblo, se corrompen y cambian la profecía. Y empiezan a presentar una profecía adulterada. De tal manera que cuando el pueblo de Israel, fíjense, y eso lo hablamos en la mañana, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? ¿Qué decía en el primer siglo sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Elohim? ¿Verdad? Preguntaban los fariseos, Israel,
cómo va a ser el reino de los cielos? ¿Cómo va a venir? ¿Cuándo? Las características, porque todos esperaban, ya saben, el rey poderoso que llegara de pronto y conquistara Roma y listo. ¿Y qué les dijo Yeshua? Primero, en una ocasión les dice, ustedes saben las nubes, el tiempo, el clima, si llueve o no llueve, pero no conocen las señales de los tiempos. Y después en esa pregunta, Yeshua les dice, ¿saben qué? El reino de los cielos no va a venir así con advertencia, ni va a decir helo aquí o helo allí. El reino de los cielos ya está entre vosotros. Pero no se percataban. ¿Por qué? Porque la profecía había sido cambiada. La profecía había sido adulterada por los religiosos. Y estaban esperanzados en un rey al tipo de Alejandro el Magno, el grande, poderoso, con caballos y ejército. Satanás ya había incursionado en la profecía todo el tiempo, y esa última no era la última ocasión. Es más, ni siquiera fue la última ocasión. Tan pronto se pudo en el primer siglo, ya Shaul estaba escribiendo, tengo pesar de que tan pronto puedan ser seducidos, vayan a ser seducidos ustedes, así como Satanás sedujo a Java. Dice que los creyentes, ¿verdad?, sinceros, con buena intención y buen corazón, sean seducidos también por Satanás. ¿Se acuerdan? Shaul lo escribió así. ¿Por qué? Porque la falsa profecía otra vez vino. Y no era algo que no esperaban. Cuando vino el mensaje del reino de los cielos, no crean que vino una vida de color de rosa, no crean que vino la perfección. El reino de los cielos, Yeshua lo acercó. Pero aquí el asunto era estar inmersos en el reino de los cielos y no ajenos o fuera de él. Yeshua dijo que su reino no era de este mundo, él simplemente lo vino a acercar. Pero también Yeshua dijo que el maligno había sembrado cizaña, de tal manera que dentro del reino iba a salir cizaña. Es decir, dentro de su mensaje que trajo acá, en el mundo también iba a salir cizaña. Así que habría que cuidarse de esa cizaña. Ya Yeshua le llama a la falsa profecía, a la profecía de Satanás, a la profecía falseada, le llama cizaña. Enseñanza de los hombres, religiosa, tradicionalista, etcétera, etcétera, que no va acorde con las palabras de Yeshua. Y ese es un gran peligro que Yeshua dijo y que hasta el día de hoy tenemos que tener presentes. Tenemos que tener presente, ¿por qué? Porque la falsa profecía continúa. Y aquí nos vamos a retar todos, comenzando conmigo mismo, para en toda esta serie e incluso todo lo que hemos hablado y lo que he hablado yo siempre lo estoy rectificando, que haya salido de la boca de Yeshua, que haya salido de la boca de sus emisarios y que tenga relación con los profetas de la antigüedad. Eso va a ser algo que queremos hacer en este tiempo, en todas estas clases, porque definitivamente que si hay un momento en donde, aparte de toda la estructura tecnológica que tenemos para difundir todo esto, tanto falsa profecía y mentiras, ¿verdad? Como todo lo que se ha permeado hoy día, es esta generación. Esta generación, con todos los medios electrónicos que tenemos, ha potencializado totalmente la falsa profecía también. Y eso ustedes lo van a secundar. Por eso es importante también hablar de esto. Cuidado con la falsa profecía. La profecía que no es de Yeshua el profeta. ¿Y cuál es esa? La vamos a ir descubriendo una vez más en la medida que vamos a ir viendo las palabras de Yeshua el profeta, al cual oír a través de los evangelios, a través de los libros conocidos como evangelio, o la Besorá, que es la buena nueva, en hebreo la buena nueva, para poder hacerle como los billetes, poder discernir la verdad y la mentira, poder tener discernimiento, como dice la Escritura, porque hay quienes a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y no saben distinguir la verdad. Y estamos llamados a tener unción, discernimiento, para poder reconocer la verdad
de Yeshua, la verdad del Mesías y la verdad de la verdad. Aquí no estoy que si algo del judaísmo, que si algo del cristianismo, que si algo del catolicismo. Por todos lados hay verdades. Esa es la realidad. Hasta el mismo catolicismo habla verdades. ¿Cierto o no cierto? He aquí, ellos hablan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dicen en las iglesias católicas. Y hay muchas cosas que son verdades, pero hay una gran cantidad que son mentiras. Ahí está la falsa profecía. Cristianismo evangélico, cristianismo luterano, cristianismo lo que sea, judaísmo, también hay verdades y medias verdades. Aquí el punto es, tenemos que ser conscientes de ir en donde esté toda la verdad, reunida, y no hay otro lugar que en las palabras de Yeshua. Las palabras que él dejó, las palabras de sus emisarios que recibieron también, y las palabras de la revelación en Apocalipsis, ¿verdad? Así que eso es importante, de verdad, ir a lo que realmente él enseñó, lo que realmente es importante de él. Porque sí, hay mucha información, y también la levadura, ¿verdad? Como dice Jimena, Yeshua enseñó esto, porque un poco de levadura y se leuda toda la masa, ¿verdad? Los Shelehim también, Shaul también lo repitió, un poco de levadura leuda toda la masa. Yeshua dijo, cuídense de la levadura de los religiosos, y aunque se refirió a los fariseos, para nuestra fecha no solamente son los fariseos, es decir, el rabinismo. Para nosotros es cuídense de todo tipo de levadura, de todo tipo de enseñanza. Vamos, al final de cuentas, vamos a tener que estar totalmente abrazados, amarrados, sujetos a las palabras de Yeshua. Así de sencillo. Y poder ir desechando finalmente todo ese asunto y cúmulo de tradición, religión, sincretismo, paganismo incluso, y nacionalismo y todo lo que involucre sistemas del mundo babilónicos y sionistas y lo que sea, para ir finalmente a las palabras del profeta Yeshua. Entonces, con esto nos introducimos a lo importante de que en este último tiempo ya, el fin de los finales, podamos recordar y finalmente estar en esas palabras del profeta. Yeshua dijo que todos los profetas en la antigüedad habrían anhelado conocer al Mesías. Incluso cuando habla de Yohanan Hamadvil, Juan, el de la Tevilá, el Bautista, dice, este es el más grande de los profetas. ¿Se acuerdan? Yeshua dijo de él, ese es el más grande de los profetas. ¿Por qué? Porque vio al Mesías y lo anunció. Y dijo, he aquí aquel que todos los patriarcas y los profetas dijeron que iba a venir. Y Yohanan lo pone como más grande. Sin embargo, en esa parte, si ustedes van a la escritura y lo leen, en esa parte, él dice, pero hay quienes pueden ser más grandes que incluso el más grande de los profetas. ¿Quiénes pueden ser más grandes que incluso el más grande de los profetas? Nosotros, sus discípulos, si permanecemos en él, si permanecemos en la vid verdadera, entonces seremos ramas que llevemos fruto. Yeshua eso dijo, ¿verdad? Puede llegar a ser más grande incluso que el más grande de los profetas, es decir, que Juan el Bautista, aquel que permanezca en Yeshua. Así de sencillo. Y pues bueno, el propósito finalmente es esto, que en este tiempo de indiferencia, de decadencia, de desobediencia, de ignorar a Yeshua, nosotros en realidad estemos una y otra vez más aclamando las palabras de Yeshua. Y no es Avodah Zará, como comencé al principio, que el judaísmo siga enojado, que siga diciendo pretextos, que siga mostrando su coraje, ¿verdad? Que siga diciendo todo esto, pero Yeshua jamás enseñó Avodah Zará, es decir, idolatría.
Las palabras del profeta Yeshua es que conozcamos a su Padre, al Todopoderoso que está en los cielos. Eso dijo él es. Mi propósito es que conozcan a el Elohim verdadero y a su emisario que él ha enviado. Nunca dijo que le rindamos culto, nunca dijo que le adoremos, nunca dijo que nos postremos, nunca dijo que le hagamos altares, jamás dijo eso, estaba en contra de eso. Yeshua siempre dijo, más dichoso es el que conoce al Padre, el que obedece sus mandamientos, el que reconoce al Todopoderoso como Elohim. Así que para toda la tradición judía que siga en su amargura, verdaderamente que siga en su amargura, que siga en su charco de amargura, ¿verdad? Pero Yeshua nunca enseñó a Avodah Zará. Él enseñó a servir al Todopoderoso. Y, pues bueno, que esto nos sirva de intro, de entrada, para después entrar en todas las palabras que han quedado registradas y que tienen supremacía, no solamente sobre los profetas, sino tienen supremacía sobre todo lo que los supuestos sabios, ¿verdad?, o reverendos en todos lados hayan dicho. Aquí todos esos van a quedar en último paso, en último lugar. Y aquí las únicas palabras reconocidas pues van a ser de nuestro Mesías Yeshua, el testigo fiel, como dicen por acá, el testigo fiel y verdadero.